Monster Hunter World es el videojuego más vendido de la historia de Capcom, pero yo llevo años sin tocar un control, así que decidí enfrentarme a estos monstruos de la forma más honesta posible, es decir, sin guías, sin tutoriales y sin saber absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Ok, empezamos y básicamente nos explican que estamos dentro de un barco dirigiéndonos a lo que ellos llaman el Nuevo Mundo. Y sí, efectivamente, venimos de algo que se llama el Viejo Mundo. Poniéndonos históricos es más o menos cuando los europeos llegaron a América, pero con monstruos gigantes. Después de una cinemática donde nos presentan a parte de la tripulación, vemos cosas bastante normales, como un gato llevando comida y justo llega ese tipo. Nos dice básicamente que, bueno, somos de la quinta flota, lo que sea que signifique eso, y somos cazadores clase A. Y llega el momento de personalizar el personaje y nuestro compañero, que resulta también ser un gato. Vamos a llamarlo Mono. Justo después nos presentan a nuestra compañera, que en teoría nos acompaña durante la aventura, pero realmente no, lo verán después. Justo cuando parecía que todo iba normal, hay una turbulencia gigantesca y de la nada aparece un volcán enorme saliendo del mar que levanta el barco. El barco recibe el golpe, nosotros salimos volando y terminamos aterrizando encima de este volcán, aparentemente. Ahí nos introducen los controles. Bueno, intentan introducirlos, porque yo a los 30 segundos... Después logramos escapar de ese volcán, que viéndolo desde arriba, porque escapamos enganchándonos a otro monstruo volador, resulta que es un dragón gigante. Bueno, saltamos del dragón al que nos enganchamos, caemos y finalmente llegamos a un bosque que básicamente es el Nuevo Mundo. Y entonces aparecen estos desgraciados. Mi intento de esconderme fue tan malo que me sorprende que funcionara. Y justo cuando pensábamos que eso era lo peor que podía pasar, a nuestra compañera se le ocurre investigar unas huellas sospechosas. Porque aparentemente seguir rastros de monstruos desconocidos es una gran idea. Obviamente... ¡Dejádmelo a mí! Y como todavía no tenemos armas, aparece el líder de equipo de campo y básicamente nos dice: corran. Y nosotros obedecemos porque la alternativa es morir. Pero cuando creíamos que este monstruo llamado Gran Jagras era el problema, apareció esto. Un puto tiranosaurio se quería almorzar al otro güey. Así que por la cara pasamos por debajo de los dos monstruos. Ok, yo no creo que esto sea muy seguro, pero bueno, cinemática épica. ¡Salta! Para saltar épicamente a Astera. Y aquí básicamente presentan a este señor, que es el comandante. Y nos explican que llevan años intentando descubrir porque cada 10 años monstruos gigantes, a los que ellos llaman antiguos, cruzan para llegar al Nuevo Mundo. No entendí mucho la verdad porque yo sinceramente estaba pensando en dónde estaba el gato. Y afortunadamente ahí estaba, vivo, evitando agarrar la pala, y como si nada hubiera pasado, el desgraciado se fue a abrazarle a la tipa mientras que yo era el que estaba preocupado por él. Pero bueno, chinga tu madre. Después nos enseñan dónde está la forja, dónde aceptamos misiones, dónde se debe mejorar el equipo y básicamente cómo funciona todo. Finalmente nos dejan entrar a nuestra habitación y aquí es cuando por fin podemos elegir arma. Sinceramente es un montón. Hay espadas gigantes, martillo, lanza y escudo como si esto fueran batallas medievales a caballo, armas dobles como las de Kratos, metralletas y también hay una espada que es un revólver. A ver, ¿qué se fumó el desarrollador de esta arma específicamente? Y después de todo ese tiempo terminé escogiendo una espada que tenía un escudo pero que se convertía en un hacha. Ok, no estoy completamente seguro, pero ok, la llamaremos hacha espada, porque sí. El hacha espada adopta la forma de ambas armas. Después de elegir mi arma, tocaba prepararnos para la aventura, así que fuimos a comer.
Sinceramente no tengo ni idea de cuánto me costó la comida, cuánto dinero tenía y bueno, simplemente di, voy a ser honesto. Pero la verdad, la animación es hermosa y la comida se veía buena. Justo después nos encontramos con nuestra compañera en la cantina y nos asignan nuestra primera misión. Aunque antes de empezar quiero aclarar algo. Yo ni siquiera sabía cómo empezar la misión. No es broma. Estuve varios minutos intentando buscar la salida de Astera porque pensé que tenía que ir caminando a la zona de antes y resulta que solamente tenía que oprimir un botón. Ahora sí, primera misión. Nos explican que cada misión tiene un tiempo límite, un objetivo concreto y que si fallamos, bueno, mala suerte. En ese caso, teníamos que eliminar a 7 Yagras. Sí, los mismos desgraciados que nos atacaron al inicio. Así que fuimos siguiendo las luciérnagas que nos indican el camino. Y aún así me perdí. Increíble. Cuando finalmente encontré a los Yagras, digamos que mi desempeño no fue precisamente bueno. Sí, lamentable, ese era el nivel. Justo cuando aquí aprendemos que desmembrar monstruos sirve para conseguir materiales, porque aparentemente en este juego todo sirve, hasta los cadáveres. Como al principio maté 2 y la misión son 7, lo seguimos hasta una cueva. Y bueno, digamos que el combate no se me da bien. Incluso hubo un momento donde mi espada se puso roja, no entendí por qué, ni qué significa, y sinceramente sigo sin entender qué pasó ahí. Pero bueno, funcionó, los maté. Y es lo importante. Después de completar la misión, nos reunimos con el comandante y el líder de equipo de campo, y aquí nos informan que hay un grupo de monstruos cazando un problema. Estos se llaman Kestodon, lo cual sería información muy útil si yo supiera qué coño es un Kestodon. Pero antes de partir nos encontramos con este, Puggy, un cerdo. Aparentemente una de las actividades más importantes consiste en acariciarlo. La verdad, no tengo ninguna queja, mírenlo, todo bonito, todo panzón. También conocimos al ecólogo jefe, que nunca nos explica exactamente qué especie es. O sea, digo, nunca nos dicen si en este mundo hay algo más aparte de humanos y monstruos, pero si me preguntas, yo te diría que ese güey es un elfo. Y justo después, el juego nos pone que también podemos cargar a Puggy. Aunque hay algo que no entiendo. Mi personaje puede cargar una hacha espada gigante hecha de metal, pelear contra monstruos, correr, rodar y escalar montañas. Pero cuando levanta este cerdo parece que estuviera cargando un refrigerador. Después nos obligan a pasar por la herrería. Aunque no entendí la mitad de lo que me explicaron, logré mejorar mi arma al nivel 2, así que... Bueno, ya era un cazador clase A, claramente, porque justo después aceptamos la misión contra los Kestodon. Y al principio parecía sencillo. Habían varios dinosaurios herbívoros que vimos antes y yo tenía un escudo. Ellos tenían un cráneo duro y bueno, por un rato fue una pelea de metapods. Poco a poco agarré el ritmo. Bloqueé un par de ataques, conecté otros y obviamente me conectaron bastantes. Eventualmente logré completar la misión, aunque sinceramente sigo sin saber qué hice. Después de terminar la misión pasó algo interesante. El líder de campo encontró unas huellas, y mientras las seguimos, vimos un Kestodon macho que tanto me había costado hace un momento, siendo devorado por un gran Yagras de un bocado. Y en ese momento fue cuando entendí pues cómo funciona Monster Hunter. Sales por una misión y te encuentras un monstruo de 6 metros de largo como mínimo. De repente, mi trabajo es matar eso, porque aparentemente así funciona este sitio. Y realmente no fue tan mal como creía. Digo, y me fue bien.
Y después de derrotar al Gran Yagras, ocurre algo interesante. Nos encontramos con nuestros compañeros investigando algo que dejó Zorak Magdaros, así es como se llama el volcán. Y sinceramente, no sé qué es exactamente, pero era importante. El problema es que no estaba solo, porque justo ahí había un monstruo nuevo, el Pukei Pukei. Y por lo poco que vemos en la cinemática parece bastante peligroso. Tiene veneno, escupe cosas moradas, ni idea qué haga. Pero bueno, es un problema para el futuro porque nosotros volvemos a Astera como si nada. Y ahí nos asignan una nueva misión. Reconstruir un campamento del bosque primigenio. Que, por cierto, hasta ahora no lo había mencionado, pero ese es el nombre de la zona donde hemos estado desde el principio. Aparentemente necesitaban que alguien comprobara que la zona era segura. Y bueno, ya saben, es la típica frase para darte una misión. Así que partimos hacia el bosque. Y aquí empieza el verdadero problema, porque yo no encontraba la misión. A ver, y no era difícil, no había enemigos, no había jefes, simplemente no encontraba dónde tenía que ir. Porque cada vez que veía una exclamación en el mapa pensaba, aquí tiene que ser. Y no, resulta que todas las exclamaciones eran NPCs. Por ejemplo, la primera me llevó hasta este sujeto, que se presenta como experto Linian y que se quiere comunicar con ellos. Y yo me quedé pensando, ¿qué demonios es un Linian? Después de hablar con él, seguí explorando, porque, bueno, ya estaba perdido igualmente. Terminé encontrando un lago donde hay 2 peces. Y bueno, peces entre comillas, porque esas cosas eran más grandes que el gato. Y por si las dudas, decidí tomar la iniciativa. Hay un detalle que me gustó mucho aquí, y es que cuando entramos al agua, Mono automáticamente se pone un flotador, porque está dispuesto a acompañarme a pelear contra monstruos gigantes, pero poner un pie en el agua es demasiado, y honestamente, lo respeto. Después de eso, seguí explorando, subí más, seguí caminando, y en algún momento descubrí que estaba en una zona que antes ni siquiera aparecía en el mapa, por lo cual probablemente era la pista más clara de que no debía estar ahí, así que me tocó regresar. Cuando finalmente conseguí volver, sí, al punto de inicio de antes, vi otra exclamación, y como claramente no había aprendido nada, esta vez era un pescador. Hola, ¿sabes que hay un tiranosaurio cerca detrás tuyo? ¿Qué tal? Creo que nos miró. A ver, yo no sé si este hombre es el más valiente del planeta o todo le vale pija. Porque tiene un tiranosaurio de 10 metros súper cerca y sigue trabajando como si nada. Cuando me di cuenta que él me había mirado, intenté hacer que este Anjanat atacara a unos herbívoros. Y bueno, después lo intenté atacar. Básicamente me ignoró y se fue. Yo digo que le di miedo. No escucho otra explicación. Hasta que finalmente me entendí. La misión principal en el mapa era el puntito verde. ¡El puntito verde! ¿Cómo esperas que encuentre un punto verde en el mapa cuando parece un árbol de Navidad lleno de iconos? Finalmente seguí el punto. Y por supuesto me volví a distraer. Porque cada vez que encontraba algo interactuable, tenía que tocarlo. Todo, absolutamente todo. Hasta que encontré esto. Te ha paralizado. Tendrás que Sí, esperar a que pase. me paralicé Como si solo. tuvieras otra No opción. estoy orgulloso, pero la pregunta sería es, ¿por qué la interacción es patearlo? No lo entiendo. En fin, después encontré una investigadora de fauna local. Pensé que me había vuelto a perder, pero nada, resulta que el líder estaba justo a la vuelta de la esquina. Y bueno, logré llegar. Justamente cuando llegamos a donde debíamos poner el campamento, aparece este. Y sinceramente aquí me parece que nosotros somos los malos. El pobre estaba caminando tranquilamente con su jarrón, nos vio, se asustó, tiró el jarrón y salió corriendo. Y así empezó la cacería. Cacería absurdamente larga porque este desgraciado se escapaba cada 5 minutos. Yo lo perseguía, se volvía a escapar y lo volvía a perseguir. Y bueno, repetí esto durante media hora.
Ok, encima, en una de esas ocasiones persiguiéndolo, me llegué a encontrar otra vez con el Anjanat. En algún momento recordé que tenía una especie de gancho, lo probé y funcionó. De repente estaba montado encima de un monstruo gigante golpeándolo como si supiera jugar. Bueno, no es tan gigante en este caso. Pero decidí que esta sería mi nueva estrategia, porque claramente era más efectiva que acertar golpes normales. Después de una cantidad ridícula y tiempo invertido en perseguirlo, logré derrotarlo. Volvimos a Astera, y aunque técnicamente había completado la misión, sinceramente no había aprendido mucho. Pensé que ya venía siendo hora de utilizar la herrería, pero spoiler, no entendí nada, porque cuando abrí el menú encontré algo bastante confuso, al menos para mí. Resulta que había una sección para forjar armas y otra para mejorarlas. Ok, pero yo de pelotudo entraba solo en la sección de mejorar. Bueno, ya había mejorado mi arma una vez, así que fue reflejo. Pero allí aparecían armas que todavía no tenía. Así que yo estaba convencido que podía fabricarlas desde ahí. Y después de varios minutos, completamente perdido, terminé cometiendo un error todavía peor. Gasté mis materiales en mejorar una armadura de cota de malla que ni siquiera estaba utilizando. Y fue entonces cuando descubrí que acababa de gastar recursos, ni siquiera sé cuánto me costaron esos recursos, en una armadura que, bueno, no era tan buena porque la que tenía equipada era algo mejor. Excelente gestión de recursos. Por suerte, al menos pude fabricar equipo para mono. Porque si alguien merecía protección, era él. La verdad, quedó bastante fachero. Después de mi desastre financiero llegó una nueva misión. Resulta que los investigadores querían estudiar unos restos que dejó Zorak Magdaros, pero había un pequeño problema. El Pukei Pukei. Sí, exactamente, lo que habíamos visto antes. Como estaba todavía rondando por la zona, bueno, nuestra misión es bastante simple. Encontrarlo y matarlo. Y encontrarlo fue más difícil de lo que esperaba, porque esta vez no seguía un marcador, tocaba rastrear huellas, mucosidad tóxica, rastros y algunas señales. Y por primera vez sentí que, bueno, estaba cazando algo. Finalmente lo encontré y entendí rápidamente por qué nos lo habían presentado como un peligro. Este desgraciado me envenenaba cada 10 segundos, a cada rato. Había momentos donde me curaba del veneno, intentaba tomar una poción y me volvía a envenenar inmediatamente. Era como discutir en Twitter, güey. No importaba lo que hiciera, volvía a pasar. Pero poco a poco empecé a notar algo. Había mejorado, un poquito. Cuando el monstruo huía, aprovechaba para afilar el arma, porque aparentemente se desgastaba durante la pelea y aprendí a utilizar el afilador. Ya utilizaba antídotos, que bueno, era obligatorio con este monstruo, y administraba un poco los recursos. Hasta empecé a mejorar utilizando el gancho. Seguía siendo malo, pero ya no era completamente inútil. Y entonces pasó esto. A ver, yo estaba persiguiendo tranquilamente al Pukei Pukei, cuando de la nada aparece un dragón gigante, y el juego me dice que se llama Raptalos. Y se niega completamente a dar más explicaciones, simplemente aparece. Lo ignoré. Y notando que el Pukei Pukei estaba quieto, me enganché, lo derribé. Ok, pensé que por fin había hecho algo bien. Y cuando estaba presenciando una batalla épica entre estos dos, me aparté para observar. Entonces cometí un pequeño error. Saqué una parrilla para cocinar carne. Y justo cuando estaba intentando entender qué acababa de pasar, porque yo ni siquiera sabía que tenía una parrilla, el Pukei Pukei decidió que yo era el problema, güey. Ok, me aparté, intenté afilar el arma y el Raptalos de la nada decidió otra vez que yo era el malo. Y luego intenté curarme y el Raptalos me lanzó una bola de fuego por la cara. Pero bueno, el Pukei Pukei huyó. Fui a perseguirlo, porque sinceramente no tenía interés en descubrir qué pasaba si ese dragón decidía prestarme atención a mí. Volvimos a enfrentarnos. Más veneno, más persecuciones, más golpes y bastantes errores. Pero echando a perder se aprende. Después de 26 minutos completos, por fin logré derrotar al Pukei Pukei.
Y por primera vez sentí que había ganado una cacería porque había aprendido algo, no porque el juego tuvo compasión de mí. De vuelta a Astera, el comandante quedó satisfecho y decidió recompensarme con más trabajo, porque ahora teníamos que escoltar a unos eruditos a una nueva parte del nuevo mundo. Se llama el yermo de agujas. Y antes de partir hicimos lo más importante de todo el juego. Sí, prioridades. Aceptamos la misión y poco después llegamos a un desierto. Bueno, nadie me explicó nada, simplemente aparecimos ahí, pero bien lo tomo. Y nuestra misión era escoltar a los eruditos. Sencillo, hasta que apareció esto. La idea del juego era básicamente distraerlo usando proyectiles. Una mecánica perfectamente razonable, pero sinceramente nunca aprendí cómo utilizarla. Entonces, miedo y sentido común son dos cosas que no tengo, así que decidí distraerlo, peleando cuerpo a cuerpo. Una mecánica menos razonable. Y el resultado fue exactamente el que esperas. Me quitó media barra de vida y se fue. Porque al menos técnicamente cumplí, ¿ok? Entonces cuenta como victoria, supongo. Cuando por fin alcanzamos los eruditos y el mojón de Zorak Magdaros, me encanta porque en la animación mi personaje se desliza, le lanza un proyectil directamente al ojo, como si fuera un cazador veterano, y luego vuelvo yo al gameplay y la realidad es que sigo sin saber usar proyectiles, entonces, ok. La pelea fue bastante mejor que las anteriores, sinceramente no porque yo fuera bueno, sino porque ya empezaba a reconocer algún par de patrones, como por ejemplo, la cabeza de este güey resistía mucho, no le hacía ni cosquillas cuando lo atacaba directamente a la cabeza. La cola y las patas eran mejor objetivo. De la nada se sacudía como un perro y tiraba barro, que me ralentizaba. Y bueno, la estrategia del gancho funcionaba mucho mejor. Y aunque seguía recibiendo golpes absurdamente evitables, y por primera vez sentía que entendía por qué estaba ganando, me dejaba aturdido con sus golpes a mí y a Mono. Después de perseguirlo por medio desierto, terminamos derrotándolo. Y así fue cuando apareció un nuevo personaje un poco misterioso. Aparentemente un cazador de la primera flota. Todo el mundo parecía impresionado, mi compañera, el comandante parecía conocerlo, y para el juego era una super revelación. Y yo estaba como, ¿quién chota sos? Porque aparentemente era alguien muy importante, pero ni la menor idea, la verdad. Así que bueno, compartimos una comida y seguimos adelante. Porque ahora nuestra siguiente misión era encontrar un erudito desaparecido. Y bueno, mientras rastreábamos encontramos algo extraño dentro de todo, que eran espinas gigantes, algunas clavadas en árboles, otras en el suelo, señal clara de que un monstruo enorme había pasado por allí. Y luego encontramos al erudito escondido debajo de un cadáver de Barroth que estaba lleno de espinas, y el tipo estaba completamente aterrorizado. Justo cuando estaba a punto de explicar qué había ocurrido, apareció, en teoría, el culpable. Un Yuratodus. Ok, naturalmente eso significa una nueva misión de búsqueda y captura, pero muerto. La diferencia es que esta vez la pelea fue bastante más sencilla, aunque fue molesta. El monstruo pues es acuático, por así decirlo. No entiendo cómo cabe en esos charcos, pero el punto es que el agua obviamente nos reduce la velocidad. Y bueno, este tipo también se sacude y tira barro, lo que nos reducía aún más la velocidad. Yo recibía golpes, seguí equivocándome. La verdad es que durante varios momentos ni siquiera supe cómo lo estaba golpeando porque estaba completamente cubierto de barro. Pero bueno, en teoría le hice bastante daño. Justo cuando huyó, ese mismo Yuratodus se encontró con un Barroth y empezaron a pelear. Aproveché el momento para esconderme tranquilamente y afilar el arma. Mientras estaba
aprendiendo cuáles eran mis peleas y cuáles no, así que no me metí. Después de perseguirlo un poco más, terminamos derrotándolo. Ok, en teoría el misterio estaba resuelto. Habíamos capturado el monstruo, bueno, mejor dicho, matado, y habíamos completado la misión. Todo estaba solucionado. O bueno, eso creía. Porque, seamos honestos, ese monstruo no pudo dejar esas espinas. Así que él no fue el que mató al Barrot. Pero eso lo resolveremos más adelante. Y bueno, después de derrotar al Yuratodus, volvimos a Astera. Por fin parecía que íbamos a ir por Zorak Magdaros. Porque el comandante nos explica que se dirige hacia un sitio llamado el Gran Desfiladero. Y aparentemente tiene un plan para detenerlo. Pero justo cuando la historia iba por ahí nos interrumpen. Un tipo que se llama Botánico Jefe necesita ayuda. Y bueno, ya saben, cuando alguien necesita ayuda en videojuegos, básicamente ahora significa que voy a pelear seguramente con otro monstruo. Y efectivamente, su pequeño problema se llamaba Tobi Kadashi. Además, nos entrega un manto de camuflaje que básicamente es para desaparecer durante poco tiempo, para evitar morir básicamente. Una herramienta bastante útil que luego casi nunca uso porque aprender mecánicas claramente no es mi especialidad. Al principio pensé que esta misión sería sencilla. Digo, nos la encarga un personaje secundario y yo qué sé, pensé que iba a ser parecido como a los Kestodon. Entrar, pegar y salir. Y claro, no puede faltar la aparición de nuestro querido amigo el Anjanat. Estaba bastante equivocado. Porque esta cosa que ven aquí, este dragón ardilla fusionado con Pikachu, tiene mucha movilidad. Lo que significa que no solamente me golpeaba, sino que me dejaba aturdido cada 2x3 por su poder eléctrico básicamente. Y sinceramente fue una de las peleas donde más sentí que el monstruo tenía mucha mejor movilidad que yo. Muchísimo. Saltaba, trepaba, se desapareció un momento y luego saltaba sobre mí, volvía, me electrocutaba de nuevo. Y durante buena parte de la pelea, básicamente me dediqué a intentar golpearlo siquiera. Mientras estaba aturdido y intentaba recuperar mi dignidad. Por suerte, Mono empezó a demostrar que era bastante más útil de lo que parece. A veces distraía al monstruo, mientras que a veces me curaba. Y en algunos momentos estoy convencido de que ese güey chambeó más que yo. Pero bueno, poco a poco logramos desgastarlo. Lo perseguimos, incluso Tobi se encontró con un gran Yagras. Y bueno, en fin, volvió a huir. Lo perseguimos otra vez y finalmente llegamos al final de la cacería. Ocurrió algo bastante jodido, la verdad. Porque justo cuando lo derrotamos... Sí, el mismo tiranosaurio que se llama Anjanat, que me encontré ya por accidente varias veces antes, el mismo que me hizo correr apenas llegué al nuevo mundo, ahora estaba aquí justo al lado. Y bueno, yo aún tenía ese contador, que significa que tengo que sobrevivir ese tiempo para que la misión se complete. Así que básicamente lo único que se me ocurrió de forma inteligente fue utilizar el manto de camuflaje. Digo, qué mejor manera. Funcionó. Y bueno, por fin tuve una buena interacción con el Anjanat. Y entonces llegó el momento, la gran misión, la gran pelea para que nos prepararon durante horas. El líder de equipo de campo me dice algo que la verdad ya quería escuchar. Ahora sí, era nuestro momento de cazarlo a él. Y antes había asuntos importantes que atender. Como por ejemplo, descubrí que en la cantina podía hacer menús personalizados. No sé qué hice, la verdad, solamente metí varias cosas de varios colores y bueno, se veía rico. Después por fin entendí algo sencillo, pero para mí revolucionario: la herrería. Resulta que, bueno, ya lo mencioné antes, siempre entraba al menú de mejorar, pero ahora por fin entré al menú de forjar armas. Y sí, después de como 5 horas jugando, por fin forjé una mía. No voy a defenderme, soy flautista.
una espada, hacha, hecha con materiales del Gran Jagras. También descubrí que las armas tenían elementos, algo que parece importante, pero sinceramente yo no había llegado a ese nivel de mejora, así que lo dejaremos para luego, ¿ok? Lo curioso es que el monstruo que más veces había visto durante toda la aventura también fue el más fácil de rastrear. Pobrecito, siempre valiendo verga el Jagras. Esquiva sus ataques. No querrás que golpes como ese te alcancen de lleno. Durante estas horas había estado construyendo este momento y por primera vez sentía un poquito de diferencia. Seguía cometiendo errores, recibiendo golpes, a veces este güey jugaba conmigo, pero a ver, ya entendía un poco más el arma. Sabía cuándo perseguirlo, entendía más o menos cuándo atacar y me notaba que fallaba al menos un poco, pero ya mucho menos. La pelea era un poco más fluida. Y no tan controlada, pero mejor que el inicio. Incluso conseguí algo que llevaba intentando hacer desde que aprendí a usar el gancho, que es básicamente engancharme a un monstruo mientras escapa. Y finalmente contra el Anjanat lo conseguí. Se sintió bastante bien. La batalla continuó en el bosque. Llegamos a un punto donde habían raíces y bueno, digamos que la pelea terminó con varias caídas absurdas y persecuciones un poco largas, como ya es costumbre. El Anjanad intentó huir una última vez, incluso se cruzó brevemente con un Raptalos. Pero ya era muy tarde y lo finiquité. Por fin le di su liquidación y finalmente estaba derrotado, mientras yo lo estaba básicamente desmembrando. Y ahí me di cuenta de algo. Finalmente había derrotado al monstruo que hasta el momento era el que más miedo daba. Recopilando, después de 6 horas pensé que estaba empezando a entender Monster Hunter. Había derrotado varios monstruos y ni una sola vez había caído inconsciente. Entonces, justo después de grabar estas 6 horas, leí por ahí un comentario y me di cuenta que resulta que la armadura que llevaba puesta no era una armadura normal. Me explico, siempre pensé que era la armadura predeterminada y que estaba bien, pero resulta que esta armadura está hecha para que los jugadores nuevos se pasen el juego más rápido. Quizás eso haga el siguiente capítulo mucho más divertido o estresante. Spoiler del siguiente capítulo. Básicamente voy a hacer que esta armadura desaparezca. Voy a irme a cazar, a fabricar mi propio equipo como un verdadero cazador en Monster Hunter y vamos a ver qué pasa o siquiera si logro sobrevivir sin que el juego me esté cargando.